sean cubiertas para cada uno de nosotros de parte de Dios. Bien, vamos a seguir con el servicio, ¿verdad? Porque ya comenzamos hace rato. Pedimos disculpas por haber comenzado tarde. Hubo un error técnico de mi parte. Invertí los cables allá en la brequera profesional que tenemos allá en la esquina y quemé uno de los equipos, pero bueno. Son cosas que pasan, ¿verdad? Errores humanos. No lo podemos evitar. Bien. A ver, ¿cuántos trajeron su Biblia? Biblia electrónica, física. Quiero invitarles a que busquemos en la palabra del Señor el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Vamos a estar leyendo el capítulo 4, ¿ok? Desde el versículo 18 al 21. Quiero anticipar, ¿verdad?, el tema de hoy, que lo he titulado No puedo dejar de decir. Y quiero que usted también lo diga conmigo, pero dígaselo al que tiene al lado. No puedo dejar de decir. Wow, eso volvió loco. No puedo dejar de decir. Hechos capítulo 4, versículo 18 al 21, y dice así: Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar. ¿Qué les dijeron? Que no hablaran. Entonces, ¿cómo si no puedo hablar, no puedo dejar de decir las cosas? Vamos a ver. Ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. ¿Sabe? El Evangelio de nuestro Señor, el Evangelio, significa la buena noticia de parte de Dios. Y la buena noticia es hablar de que nosotros, como seres humanos, nacidos en pecado, gracias por la gracia de Dios y por medio de Cristo, el Hijo de Dios, nos dio la oportunidad de volvernos nuevamente a Él. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio una oportunidad. Él decidió, ¿verdad?, amarnos, y lo demostró allí en la muerte de su Hijo, en la crucifixión de nuestro hermano y Señor Jesús. Y dice la palabra en Juan 3, dice, porque de tal manera nos amó. O sea que hay un amor demostrado aquí, ¿ok? Y Pedro y Juan, cuando estaban en esta situación, ¿verdad?, y ya vamos a ir al contexto de lo que aquí está sucediendo, porque todos los políticos y los religiosos de ese momento se reunieron para querer callar y querer derribar lo que Cristo había comenzado, ¿ok? Y mataron a Cristo y no pudieron, o sea, y aún no pudieron. No sabían, no entendían por qué causa esto continuaba sucediendo. ¿Y qué es lo que continuaba sucediendo? Que el reino de Dios había llegado, se había establecido.
y la promesa del Señor se había cumplido en los discípulos. Qué bueno que en esta casa somos discípulos, ¿verdad? Somos aprendices, somos gente que quiere parecerse a Cristo y no quiere parecerse a la forma humana o a los patrones humanos. Queremos y procuramos aprender de Jesús, aprender de Cristo, y ese carácter que sea reflejado en nuestra vida con lo que hacemos y a donde quiera que vayamos. Entonces aquí lo que estaba sucediendo, mis queridos hermanos, para los que ya conocen la historia, era que Pedro y Juan estaban siendo perseguidos por estos políticos y religiosos. Perseguidos a tal manera de que, es más, quienes los encarcelaron, porque ellos los encarcelaron, el día anterior lo habían encarcelado, eran los mismos que habían puesto a Cristo en la cruz, quienes lo habían matado. Y ellos los encarcelaron y se reunieron planificando a ver qué iban a hacer con ellos. Entonces lo llamaron y le exigieron, al día siguiente lo llamaron y le exigieron: dinos, ¿cómo tú es que estás haciendo estas cosas? ¿Qué hicieron? Diga conmigo, ¿qué hicieron? Sanaron a un paralítico. Y esa era la razón por la que ellos, los políticos y los religiosos del momento, querían encarcelaron a Pedro y a Juan, y querían castigarle como castigaron a Jesús mismo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Sucedió esto, que Pedro y Juan habían sido encarcelados, los llamaron para enjuiciarlos, y como no consiguieron nada, ¿verdad?, les hicieron obligar. Ustedes, ¿con qué autoridad ustedes hicieron esta sanación? Les dijeron. Y ellos dijeron: en el nombre de Jesús, a quien ustedes mataron. Entonces ellos le prohibieron, o lo quisieron prohibir. Entonces nosotros le prohibimos que sigan haciendo estas cosas. Wow, les prohibieron que siguieran mostrando el reino de Dios en esas manifestaciones. Y obviamente lo que a ellos más les afectaba es que ellos hablaban de la resurrección de Cristo. Ellos predicaban la resurrección de Cristo. Y es por eso que hoy nosotros tenemos esa esperanza viva, los que somos discípulos, los que somos seguidores de Cristo. Sabemos que teniéndolo a Él como cobertura, aunque muramos, algún día vamos a estar con Él, o resucitaremos junto con Él en las moradas celestes. Amén. Y eso era lo que estaba aconteciendo. Mire, este teléfono se volvió loco. Yo no entiendo por qué. Y aquí está reaccionando. Entonces, el Evangelio, la buena noticia, tiene que hacerse tan evidente en mi vida que sea mi principal enfoque en todas las cosas, y que se haga notable en todo sentido. ¿En qué sentido? En el sentido del poder hablar, en el sentido de la vista y en el sentido del oír. Y eso es lo que vamos a estar hoy hablando. Entonces, cuando Pedro y Juan dijeron: no podemos dejar de decir, era porque él había experimentado a Jesús, obviamente. Pero yo quiero, mis hermanos, porque si estamos aquí, mira cómo es. Si estamos aquí, es porque hemos experimentado algo en Cristo, o queremos experimentar algo de parte de Dios, y queremos experimentar ese evangelio que fue evidente en aquel tiempo, que también lo es evidente en este tiempo. Quizá usted puede decir: pastor, pero es que yo aún no he visto
que en su iglesia haya sanidades, así como la del paralítico, como cuando Pedro y Juan le dijeron, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te doy. Quizás no es tan evidente de esa manera, pero yo les quiero decir algo. Hay algo más importante que eso, que poder ver esa manifestación de Dios en ese poder de esa manera. Y es que internamente el Espíritu Santo trabaje o haga la obra en nosotros. Esa es más importante. Esa es más importante. Y sabe, y es una promesa que es para nosotros como discípulos, así como Pedro y Juan. Porque Pedro y Juan no pudieron haber hecho este milagro si el Espíritu Santo o si la promesa de la venida del Espíritu Santo no se hubiese cumplido en ellos. El día del Pentecostés, que son unos capítulos, si usted lee el libro de los Hechos, se va a dar cuenta en que unos capítulos anteriores hubo una manifestación de Dios, porque ellos se encontraban reunidos en un mismo sentir y se cumplió la palabra dicha por Jesús, que vendría el Espíritu Santo, y dice que fueron tomados y hablaban en nuevas lenguas, y había una cosa que la gente decía, Dios mío, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Están borrachos? No se trataba de eso. Se trataba que el Espíritu de Dios había descendido y se había manifestado. Y Pedro tuvo que aclararles a aquellas personas religiosas, decirles, eso no es más que cumplida la promesa de Dios en nosotros. Y ha venido el Espíritu Santo y ellos no están borrachos, sino están tomados, están ebrios, pero del Espíritu Santo. Entonces, Pedro y Juan experimentaron a Jesús y ellos pudieron haber dicho, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, porque ellos estuvieron con él. Pero yo hago una pregunta, ¿será que Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Será que hoy no podemos ver a Jesús? Hoy ahorita, en la actualidad, estamos viendo a Jesús, estamos viendo las promesas de Dios, o estoy prestando atención a lo que está sucediendo para ver si, o estoy buscando a Dios para ver si le consigo. Bueno, pero Pedro y Juan no podían dejar de decir, Pedro y Juan no podían dejar de decir, porque ellos lo experimentaron en vida, sí. Pero Pedro y Juan son como uno de nosotros. Ellos fueron, si vamos a tomar la vida de Pedro fue el que era de carácter más fuerte. Y a mí me apasiona esto porque me gusta este personaje, porque él, así como comenzó, cuando Dios lo jaló desde el principio, cuando tuvo ese encuentro con Dios, al final hizo lo mismito. Y yo no sé cuántos recuerdan que Pedro había salido a pescar y había pescado toda la noche, o había estado pescando durante toda la noche y no pudo pescar nada. Y cuando llega a la orilla, estaba Jesús enseñando y les pidió que por favor le prestaran la barca por un momento, para que él pudiera predicarle a las multitudes y lo pudieran escuchar. ¿Lo pudieran qué? Escuchar. Y él le dijo, bueno, dale, no hay problema. Jesús terminó de enseñar en la barca, ya montado en la barca, y les dijo, bueno, ahora sí pueden ir a pescar. Y Pedro, en su condición humana, dejándose envolver por toda la situación que había vivido, toda la noche pescando y no pescó nada, ¿me vas a decir que ahora tire la pesca? No, estoy cansado, estoy agotado, la situación obviamente la situación hace eso, o quiere hacer eso con nosotros, que desistamos. Y bueno, pero porque tú lo dices, Señor, yo lo voy a hacer, voy a obedecer. Echó las redes, ¿y qué pasó? Recogieron dos barcas, tuvieron que traer otra barca, y dice que las redes se rompían incluso de todo aquel pescado. Entonces, ¿qué pasó con Pedro al ver esa manifestación de Dios, ese poder de Dios? ¿Qué le dijo? O sea, tuvo una actitud de arrepentimiento y le dijo,
aléjate de mí porque yo soy un hombre pecador. Y esa fue la primera experiencia que tuvo Pedro con Jesús, ¿verdad? Así fue como se conocieron. ¿Cómo conociste tú a Dios? ¿Qué conocemos nosotros de Dios o de Jesús? ¿Qué conocemos? Dios quiere, si aún no le conocemos o queremos conocerle más, Él dice que está a la puerta tocando. Y si alguno abre, dice que yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Pero no nos vamos a desviar, porque yo lo que quiero es que usted o que nosotros nos identifiquemos aquí con la experiencia que tuvo Pedro, uno de los principales discípulos del Señor. Pedro tuvo ese encuentro con Él, pero también Pedro vio los milagros que hizo. Vio a Lázaro, cuando Lázaro fue traído de entre los muertos después de 4 días de haber fallecido. Vio eso. Y por eso quizás decía aquí, no puedo dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Pero ¿cómo estamos nosotros allí? Porque, ¿saben? Ya aquí Pedro ya no estaba pensando en esa experiencia que tuvo, sino la que acababa de experimentar por medio del Espíritu Santo. Ya él mismo, con convicción, podía decir, no puedo dejar de decir a quien tengo aquí adentro. A quien tengo aquí adentro, aquí en mi pensamiento. Ya estaba convencido totalmente, ya no era un simple, sí, he pecado, Señor. No era ese principiante, ese nuevo creyente, vamos a decirlo de esa manera. Sino que ya con la experiencia que había tenido con Jesús, y ahora pudiendo hacer o teniendo el poder de hacer lo mismo que Jesús hacía. Era otro Pedro. Y por supuesto Juan también. Entonces, en nosotros tiene que haber esa evidencia en toda nuestra vida, ¿verdad? Y tiene que hacerse notable el sentido de lo que hablamos y en la vista y el oído. Cuando elegimos un tema de conversación en tela de juicio, es decir, entre lo que es bueno y qué es malo, ¿en qué me estoy apoyando? ¿Dónde está mi base? La base donde estoy apoyado. Es importante tomar en cuenta eso. Si tomamos un ejemplo, ¿verdad? Tú vas al cine y ves una película. Normalmente tú sales de la película, tienes que comentar o comentas lo que te gustó, lo que no te gustó, ¿verdad? Y ese es el tema de conversación. Ahora bien, basado en lo que estuvo bueno y lo que estuvo malo, ¿en dónde estoy apoyado yo? ¿Cuál es el conocimiento que tengo? ¿Es mi propio conocimiento? ¿O es el de lo que he oído de otras personas? ¿O es el que tengo de Dios? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces estamos en el sentido del decir, o en el decir de lo que yo puedo hablar, de lo que yo hablo. ¿Será que lo que yo hablo habla de Cristo? ¿Será que ese es mi tema principal, mi enfoque o mi base? Dice que Jesús es la roca, que es principal, debería ser principal. Nosotros debemos estar allí para que cuando vengan los vientos, cuando vengan las corrientes, los ríos, podamos estar firmes ante las tempestades. Y aquí había una tempestad. Vinieron, encarcelaron a Pedro. ¿Qué va a pasar el día que aquí en Venezuela empiecen a perseguir a los cristianos? ¿Nos vamos a dejar llevar por cualquier vientecito que va a venir a amenazarnos? ¿O vamos a ser gente que va a permanecer firme en nuestras convicciones como Pedro? Pedro
les dijo: ¿acaso qué creen ustedes? ¿Es preferible obedecerlos a ustedes o obedecer a Dios? Era lo que le estaba diciendo. Lo estaban poniendo en tela de juicio a ellos, diciendo que lo que habían hecho estaba malo. Y les dijo: no lo hagan más. Y ellos: ¿cómo lo voy a dejar de hacer? ¿Cómo lo voy a dejar de decir? Si yo sé que lo que yo he experimentado es real. Si yo lo que sé que he experimentado es vida. No le dijo Pedro al Señor Jesús en un momento que se fueran a los discípulos: bueno, ustedes también váyanse si quieren. ¿Y qué dijo Pedro? ¿A dónde iré si solo tú tienes palabras de vida? Entonces, yo quiero que nos pongamos nosotros en el lugar en el que estaba Pedro y digamos: ¿dónde estoy? ¿Dónde me encuentro? ¿Dónde me encuentro ahora? ¿Será que estoy bien cimentado o solo estoy en la superficie? ¿Será que voy a poder tener en mi vida un tema de conversación diario de lo que Él ha hecho en mi vida? Ese es mi prioridad, ese es mi enfoque, esa es mi base. Saben, yo les voy a decir, no siempre, yo no estoy diciendo que yo salgo de aquí a decirle a todo el mundo lo que el Señor hizo conmigo, pero nunca dejo perder la oportunidad de hablar de quien cambió mi vida. Y yo, porque lo he experimentado, sé que Dios ha hecho algo en mí. Pregunto yo: ¿ha hecho algo en ti? Entonces en nosotros tiene que estar ese: no puedo dejar de decir. No puedo dejar de decir lo que Dios ha hecho en mí. Y yo te digo, si aún no has determinado tu vida, y quiero detenerme aquí para decir esto, porque el miércoles que estuvimos aquí, la hermana Maribel dijo algo muy importante. Ella expresó algunas situaciones que vivió el Día del Padre, después que salimos de aquí. Y ella dijo: es que las cosas del Señor son serias. Yo no puedo jugar, yo no puedo estar jugando. Y eso es importante, ¿saben? Porque el asunto del Señor es serio. Pero sabe, a veces las circunstancias quieren hacernos retroceder. Cuando el Señor Jesús murió, los discípulos pensaron que todo había acabado. De hecho, estaban reunidos y un día Pedro quiso volver a sus andanzas anteriores. Dijo: bueno, si ya el Señor no está con nosotros, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué? ¿Nos volveremos atrás? Dijo Simón: tendré que volverme a meter a pescador, porque no había entendido lo que le había dicho el Señor, que Él iba a ser pescador de hombres. Y bueno, me volveré a pescar otra vez. Y ya Jesús resucitado se les apareció. Ellos estaban pescando. ¿Y saben qué? Pasaron todo el día pescando y no pudieron pescar. La misma situación. Y resulta que cuando se acercaron a la orilla, Jesús estaba ahí, pero ellos no la reconocieron. Y les dijo: ¿por qué no echan la red del otro lado? Y no sé, me imagino que alguno de ellos que estaba ahí, de los discípulos, dijo: vértale, esto yo lo he escuchado antes. Entonces obedecieron, lanzaron la red del otro lado. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Otra vez, el montón de peces. Pero dice que esta vez la red no se estaba rompiendo, pero igual. Dice que se tuvieron que lanzar al agua para poder sostener la red. Y uno de ellos dijo: es el Señor, es Jesús. El Señor se les volvió a aparecer. ¿Y saben lo que le dijo a Pedro? Para hacerles el cuento un poquito más corto, el cuento corto. Después que pudieron recoger los peces, que
desayunaron porque dijo, vengan a desayunar conmigo. Por eso les digo, el Señor está tocando la puerta. Y le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que yo te amo. Volvió a preguntarle, Pedro, ¿tú me amas? Claro, Señor, yo te amo. Tercera vez, Pedro, ¿tú me amas? Y él dice que bajó la mirada y dijo, Señor, tú lo conoces todo, tú sabes que yo te amo. Pacienta mis ovejas, cuida del rebaño. No te vuelvas atrás, no dejes que la situación te haga ir atrás. Tienes que enfocarte. Ahora tienes que enfocarte como discípulo. Y ellos obedecieron. Por eso es que se reunieron. Dicen, no se vayan de Jerusalén hasta que se haya cumplido la promesa que vendrá el Espíritu Santo. Ellos obedecieron y se cumplió. Y ahora él con toda convicción pudo decirle a estos políticos, a estos religiosos, ¿acaso qué es preferible, obedecerlos a ustedes o obedecer a Dios? Yo prefiero obedecer a Dios. Hagan conmigo lo que quieran, él les estaba diciendo. Pero lo que yo tengo, no lo puedo, lo que yo vi, lo que yo he oído, lo que yo he experimentado, no puedo dejar de decirlo. ¡Aleluya! Amén. Ahora podemos decir, ajá, ¿y qué es lo que vieron? Y yo quiero que nos salgamos de aquí, de este contexto, y nos vayamos al Antiguo Testamento. Y nos metamos en Job, en la vida de Job. Dice que Job estuvo en las conversaciones de las huestes celestes. En Job 42 lo puede conseguir. Dice que el mismito diablo se apareció allí y Dios le dijo, ¿de dónde viene? De recorrer la tierra y sus alrededores. Ah, muy bien. ¿Te fijaste en mi hijo? ¿Cómo me obedece? ¿Cómo cumple todos mis mandatos? Ah, no, pero es que eso es fácil porque vos le pones todo facilito. Tiene plata, tiene riqueza, tiene posesiones. Claro que es fácil bendecirte así. Quítale eso para que veas cómo te maldice. Y ya conocemos la historia, ¿verdad? Y vino la situación, mi hermano, dura. Muerte de los hijos, le robaron todo lo que tenía y después cayó enfermo. La mujer lo dejó botado, lo despreció por haber caído enfermo. ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres de una vez? Le dijo la mujer. Y Job le dijo, yo sería incapaz de hacer algo como eso. Y él se mantuvo fiel, firme. Después vinieron los amigos, lo acusaron como pecador, le dijeron, ¿por qué no te arrepientes de tu pecado para que veas cómo Dios tiene misericordia de ti? Y él decía delante de Dios que yo no he hecho nada. Pero tuvo que experimentar. Tuvo que experimentar todo eso. Y esperar solo la respuesta de Dios. Confió en la prueba, confió en el Señor. Él es quien me va a defender a mí. Y se mantuvo firme en esto. Hasta que Dios se le apareció. Dice que vino un viento como un remolino fuerte. Y los amigos se acababan de ir de su casa, de señalarlo una vez más. Y Dios se le apareció. Y le dijo, yo soy el que tú habías oído hablar de mí, que habías oído hablar de mí. Pero ahora yo vengo ante ti y me presento. Por eso es que Job dice en el capítulo 42:5, he sabido de ti solo de oída, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos han visto a Dios? Yo he visto a Dios. Yo he visto a Dios. En este tiempo yo he visto a Dios en mi vida. Si tú no lo has visto, yo te invito a que lo dejes entrar en tu corazón y vas a comenzar a ver lo que no veías. Y no estoy hablando de milagros, estoy hablando de las situaciones,
de que hay cosas que cuando no estamos en el Señor, estamos vendados y no vemos el mal. Pero Dios nos va a abrir los ojos, nos va a hacer libres y vamos a poder identificar lo que es bueno y lo que es malo. Sin ser religiosos, porque aquí no somos religiosos, ninguno somos religiosos, ¿verdad? Y esto es algo serio, ¿verdad? Es verdad. Esto que estamos haciendo aquí es algo serio. ¿Es de vida o es de muerte? Porque dice que aquel que no ha confesado a Jesús ya ha sido condenado. Pero aquel que confiese a Jesús delante de los hombres, Él también lo confesará delante del Padre que está en los cielos. Y sabe, Él solamente vino a decirnos, Jesús, me refiero a Jesús, Él solamente vino a decirnos, cuando vino a morir y resucitar para demostrar a nosotros, sí se puede. Y para que en nosotros se cumpla esa palabra de que mayores cosas de las que Él hizo, haríamos nosotros. ¿Saben que Pedro hizo algo que Jesús no hizo? O de la manera que lo hizo. Jesús sanaba a los enfermos. Y él, uno de los enfermos que sanó fue el hijo del centurión, ¿verdad? Que le dijo, bueno, por tu fe, ve y ya, y no tuvo que estar presente, ¿correcto? Pero a Pedro dice que los ponían así, en filita, para que cuando pasara la sombra le diera y fueran sanados. Te dirá, yo no necesito un milagro de eso, pero necesitas creer, necesitas dar el paso de fe, necesitas creer, porque si tú crees en ese regalo de Dios para nosotros, en esa obra que hizo Jesús, entonces vamos a ser salvos, y vamos a comenzar a experimentar a Dios en nuestra vida para poder hablar de las maravillas que hizo y que está haciendo hoy en nosotros. Amén. Entonces, Job lo había oído, pero no lo había visto. Y él confesó, ahora te veo, ahora puedo verte. Y no fue que lo vio físicamente, mis hermanos, entiende lo que estoy diciendo. Fue que lo vio ante una situación difícil. Él se le presentó y le dijo, bueno, ahora yo te voy a bendecir. Por cuanto me has obedecido, ahora yo te voy a bendecir. Y dice que Job tuvo 7 veces más de lo que había perdido. 7 veces más. Y que las hijas de Job eran las más hermosas de todas. Y les dio herencia y en fin. Pero eso solo lo hace el Señor para los que son obedientes. Ahora, ¿cómo es el asunto del oído? ¿Qué era lo que habían oído? Pedro y Juan, ¿qué habían oído? Yo te pregunto a ti, ¿qué has oído de Jesús? ¿Te han mostrado un evangelio maravilloso? ¿Te han mostrado un evangelio sin problemas? Ese no es el evangelio. El Señor lo dijo claro, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Como les dije ahorita, Él vino solamente a decirnos, sí se puede, dale que sí se puede, pero confía en mí. Si lo haces con tus fuerzas no vas a poder, pero en mis fuerzas sí vas a poder. Dice que llevemos su yugo, que es ligero, que no es pesado. Y hoy podemos ver en el mundo, usted se va a las redes sociales y ve cuánta cosa puede existir, disparate, y cómo quieren hacerle ver a la gente lo que no es. Hay cosas que sí son, pero hay cosas que no son. Todo esto viene a querer confundirnos y a querer distraernos de la verdad. La verdad es Jesús para nosotros. Y Pedro lo dijo en su carta, le dijo, Jesús es todo lo que nosotros necesitamos aquí en la tierra. ¿Escuchó bien? Jesús es todo lo que usted y yo necesitamos aquí en la tierra. No necesitamos nada. Las demás cosas, dice la palabra, que son añadiduras.
Pero ¿qué hay de aquel que nació ciego y que solo tenía los oídos así desarrollados como los míos? ¿Qué hay de aquel que tenía el oído bien, ¿cómo se dice? Afinado. Porque al no tener la vista, obviamente los demás sentidos se activan, ¿verdad? Y más que todo. Dice la palabra que había una persona que estaba ciega de nacimiento y Jesús le trajeron a Jesús, donde estaba esta persona, y le preguntaron: ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Oh, maravilloso. Y ni pecó él ni sus padres. Este nació así para que mi gloria se manifestara en él. Dice que oró por él y recobró la vista. Pero sabe, ante una situación, un milagro como este, tuvo que decirle 3 veces a los religiosos lo que había pasado y lo que habían hecho con él, porque los religiosos no querían entenderlo. Estaban tapuzados de vista y de oído y de todo. Y 3 veces le tuvo que decir que vino Jesús, el que llaman Nazareno, escupió, hizo lodo, me untó y me dijo que me lavara, y ya quedé y recobré la vista. Pero ¿quién es él? ¿Y cómo lo hizo? Ya se los dije, pero ustedes no quieren entender. Yo le digo, ¿a cuántos de ustedes le han hablado de Cristo? A mí me ha hablado mucho de Cristo, pero le pregunto a los que nos visitan: ¿a ustedes le han hablado de Cristo? Muchas veces le han hablado de Cristo. Bueno, nosotros aquí procuramos siempre mostrar a Cristo, porque conocemos que sin Él no podemos nada, porque Él es todo para nosotros. O lo digo por mí. Saben, yo en un momento estaba en un hueco metido y no podía salir de ese hueco. Y hasta que no reconocí, hasta que no dije: Señor, si no vienes a rescatarme, me voy a morir aquí en este hueco. Y Él vino por mí. Pero ¿qué hice yo? Yo hice un reconocimiento que yo con mis propias fuerzas yo no podía. Y Él vino a rescatarme. Él me dio la fuerza. No fue fácil. Cada vez que agarraba un escaloncito, 2, me volvía a caer. Pero tomaba fuerzas otra vez porque Él estaba allí. Como un bebé cuando está aprendiendo a caminar, ¿sabe? ¿Cómo hace el papá? Y se aleja para que él se le hagan fuertes las piernas, así, literalmente así. Y así fue como pude levantarme. Y ahora puedo estar erguido, diciendo: no puedo dejar de decir lo que he visto y lo que he oído. Y yo he oído de un Dios vivo, no de un Dios muerto. Hay gente que predica de un Dios que está crucificado todavía. No, ese no es el que predicamos aquí. Nosotros predicamos aquí al que está vivo, al que al tercer día resucitó. Porque si es Dios o Jesús no hubiese resucitado, o Dios no hubiese resucitado a Jesús de entre los muertos, nuestra fe fuera vana. Pero sabe, Él resucitó. Y gracias a Él hoy soy libre. Él me hizo libre de lo que me ataba, de los pecados. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús, a mostrar el reino para que tú y yo fuéramos libres del pecado del principio, de desobediencia. Y que este mundo, el sistema del mundo, hace hasta lo imposible para que tú y yo desviemos la mirada, o a derecha o a izquierda. Miren lo que pasó con Simón Pedro después que Jesús volvió a él. Vamos a ubicarlo. Busque por favor en sus Biblias el Evangelio según San Juan, capítulo 21.
Jesús se manifiesta junto al mar. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberia. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeos y otros 2 de sus discípulos. Me voy a pescar, les dijo Simón Pedro. Nosotros también vamos contigo, le dijeron ellos. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús le dijo: Hijo, ¿acaso tienen algún pecado? ¿Cómo dice la suya ahí? Hay algo de comer. ¿Cómo? ¿Tenéis algo de comer? Aquí dice: hijos, la pregunta, ¿acaso tienen algún pescado? Soy yo el que está leyendo mal. ¿Algún pescado? No respondieron ellos. Miren, esto es poderoso porque ellos aún no sabían que tenían algo. Y tú y yo que conocemos, tienes algo. Dice que el Evangelio es poder de Dios. Tenemos algo. Por eso Pedro y Juan, cuando vieron al ciego, le dijeron: no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. ¡Guas! Allá te voy, pues. No respondieron ellos. Y él les dijo: echad la red del lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces la echaron y no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Sabes, yo no sé tú, pero si tú no ves a Dios ahorita aquí, no sé dónde lo vas a ver. En otro lado quizás lo vas a ver, pero Dios hoy se está manifestando aquí. Hoy Dios se está haciendo ver, diciéndote: aquí estoy. Necesitas pescado, yo te voy a dar. Necesitas alimento, yo te doy alimento. Necesitas una salida a tu circunstancia, yo soy la salida. Sigamos leyendo. Oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa, porque se la había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca, porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colgado sobre ellos y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los peces que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153 en total. Ahí la suya dice también la cantidad. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Jesús le dijo: vengan y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntar: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor Jesús. Jesús vino, tomó el pan y se los dio. Y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Y aquí viene la parte donde le dijo: Pedro, ¿me amas? Yo quiero hacer una invitación. Todo aquel que necesite a Jesús en su vida. No solo digo porque si en algún momento ya lo hiciste, ¿no? Ya aceptaste a Cristo en tu corazón, ya le dijiste: yo te entrego mi vida, gobierna, que se haga tu voluntad en mi vida y no la mía. Les digo a ustedes que ya creyeron, les digo:
para que usted se fortalezca en el Señor y pueda decir, no puedo dejar de decir lo que he visto hoy. Si tú necesitas fuerza, necesitamos a Jesús más que nunca en nuestra vida. Y quiero hacer una oración por si los amigos aquí que nos visitan nunca han hecho esta oración de entregarle su vida a Cristo. Nosotros ya lo hemos hecho y ha sido la mejor decisión de nuestra vida. Entendiendo que no es a hombre a quien estamos siguiendo, sino a un Jesús resucitado que nos ha prometido una vida eterna a su lado, estando con Él. Y quiero que en reverencia oremos. Si no has hecho esta oración, esta es la oportunidad que Dios está dando. Padre, en el nombre de Jesús, hoy he escuchado que dicen tu palabra, que tú estás a la puerta llamándome. Yo hoy quiero obedecerte para poderte ver en toda situación de mi vida, que tú estás y que te estás glorificando a través de ella. Quiero entregarte mi vida, mi corazón, y quiero decirte, ven y mora en mí. Que a partir de hoy yo pueda hacer tu voluntad y no la mía, en una relación diaria contigo. Por favor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Y a los que ya hicieron esta oración, repitan conmigo: Señor, ayúdame. Dame fuerza, Señor, para no dejar de decir. Vamos, repita conmigo: dame fuerza, Señor, para no dejar de decir lo que he visto y oído de ti. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Espero que les haya servido de algo, mis hermanos. Estoy seguro que sí. Sé que esto es para fortalecernos y para decir de ahora en adelante quién cambió nuestra vida. Sin miedo, sin denuedo. ¿Ok? Saben que cuando Simón Pedro se enfrentó a estos religiosos políticos, era su segunda predicación, la segunda vez que predicó. La primera vez se convirtieron 3.000 personas. Y la segunda vez se convirtieron 2.000 más. O sea, se le sumaron 5.000. Y creo, si no me equivoco, dice sin contar las mujeres y los niños. 5.000 hombres se convirtieron. ¿De qué se convirtieron? ¿En qué creyeron? En ese poder maravilloso. Y Él se los dijo claro: ustedes mataron a Jesús. Y la gente, al ver el milagro manifestado, al ver el poder de Dios manifestado, no tuvo otra cosa que creer en ese poder de Dios, que dice la palabra que es el Evangelio, poder de Dios para el que cree. Si hoy hemos creído, entonces vamos a ver en nuestra vida, en nuestro andar, vamos a ver el poder de Dios manifestado en toda situación. Amén. Créalo, porque así va a ser. Bien, estamos despedidos. Por favor, no se vaya sin despedir a su hermano, sin darle una bendición y decirle que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti cada día, que esta semana sea la mejor semana de tu vida. Amén.